la rodilla, vamos a ver la fosa poplitea que les había dicho yo que es una estructura o una fosa, valga la redundancia, en forma de rombo. Dadas a las características de un rombo, vamos a tener dos límites superiores y dos límites inferiores. Los límites superiores, en sentido superolateral, ¿quiénes van a formar los límites? El bíceps, tanto la cabeza larga como la cabeza corta, ¿cierto? Y el límite superomedial lo va a hacer el semitendinoso y el semimembranoso. Y hacia abajo vamos a tener un inferomedial y un inferolateral dados por la cabeza medial y lateral respectivamente del gastrocnemio. Entonces, volvemos a quitar todo. Solo era para explicarles ese detalle que monté los músculos de nuevo. Téngame por ahí, por favor. Gracias. Entonces, nos habíamos quedado por esta parte de acá. En el contenido de la fosa poplitea voy a ver yo los elementos que pasaron de anterior a posterior una vez de que las estructuras vasculares entraron, ¿verdad?, a esta región de acá, dejan de llamarse arteria y vena femoral y pasan a llamarse arteria y vena poplitea, ¿verdad?, por la zona poplitea. Entonces ahí vemos a la arteria poplitea en su camino a través de la fosa poplitea me va a dar ramas como las arterias geniculadas. ¿Qué es ese lápiz que me prestaron? Ya lo perdí. Ok, gracias. Entonces me va a dar las arterias geniculadas. Son 5 las arterias geniculadas. Esas arterias geniculadas, para nuestra suerte, reciben el nombre de los límites de la fosa poplitea. Entonces tenemos una geniculada superolateral, superomedial, inferolateral e inferomedial. Y vamos a tener una media que aquí no la da, pero sí, en teoría la tenemos que conocer porque son 9 las arterias que participan en la circulación colateral de la rodilla. Ya tenemos 5 en la bolsa, ¿verdad? Las otras 4 pues las vamos a ver en teoría, bueno, las iremos mencionando en su momento, pero es lo que tenemos que conocer hasta el momento. Otro dato importante que aquí tenemos que mencionar es la vena poplitea, que miren aquí cómo la cortaron. Sucede que la vena poplitea en este punto, dentro de la fosa poplitea, va a recibir su mayor tributaria, que es la vena safena menor. Vena safena menor lo veremos más primero en teoría, para hablar de su origen, su recorrido, pero bueno, saber de qué entra la fosa poplitea y tributa en esta vena es bien importante de comentar. Seguimos más para abajo y vamos a ver en este punto que la arteria poplitea, miren cómo la arteria poplitea se bifurca. Me va a dar una rama que va para adelante, que esta rama literalmente lo que hace es perforar la membrana interósea en su punto más alto. Recordemos que la membrana interósea tenemos a la tibia y el peroné de forma paralela, ¿cierto? Y entre ambos huesos vamos a tener esa membrana interósea. Entonces, en el punto más alto, en la parte más próxima de la membrana interósea, esa rama va a perforar y va a pasar hacia adelante, hacia el compartimento anterior. Entonces, la arteria que va para allá, la que va para adelante, es la arteria tibial anterior. Y la que sigue para abajo, miren, esa sería la arteria tibial posterior. La otra, o sea, ya aquí la arteria tibial posterior, que está aquí, miren, da otra rama que va para allá. Esa rama chiquita que va para allá, que es esta misma que se ve escondida en este punto, miren, esa es la arteria peronea. Cada una de ellas me va a dar ramas musculares, me va a dar ramas para el hueso, ¿verdad?, que es la arteria nutricia, y por ahí vamos a hablar de unas arterias que se van a ramificar de ellas, que van rumbo hacia la vasculatura de los malleolos, porque los nombres que se dan es la relación si es del malleolo medial o lateral, y también si está anterior y posterior al malleolo. Entonces eso es lo que vamos a hablar un poquito más abajo. Entonces, de las arterias de esta parte de acá es lo que podemos ver. Por adelante, si yo miro acá, como ya desmonté la pieza, la arteria que estoy viendo ahí, que miren, eso blanco que va al fondo es la membrana interósea. Entonces, la arteria que viene saliendo ahí, ¿verdad?, y que desciende es la arteria tibial anterior. Por acá, estas ramificaciones que se ven por acá son ramas de la arteria genicular, de las arterias geniculadas. Si las seguimos, ahí tenemos las geniculadas. Miren esta, sería la geniculada inferolateral, miren. Seguimos esta de acá, sería la geniculada superolateral, y así, ¿verdad? Eso es lo que vamos a mencionar de esta parte de acá. En la fosa poplitea, aparte de los elementos arteria y vena que están contenidas en él, vamos a poder ver nervios que son ramos terminales, por decirle de un modo, del nervio ciático. Miren cómo el nervio ciático me va a dar en este punto el nervio tibial, miren cómo entra el compartimento posterior de la pierna, y me va a dar en sentido lateral el nervio peroneo común, que este nervio peroneo común va a rodear la cabeza del peroné y se va a dividir en el nervio peroneo superficial y profundo. Bueno, creo que lo he dicho todo ustedes. ¿Y eso? ¿Es el nervio?
Ese es el nervio, es parte del nervio, a ver, vamos a poner la pieza para... Es parte del peroneo, superficial, fíjese. Sí, es parte del peroneo superficial. Ok, vamos a eso. Entonces, esa arteria que está mencionando ella, bien, aquí les había mencionado que esa que está escondidita ahí es la arteria peronea, ¿cierto? Entonces, esta sería la arteria carina lateral, esta sería la arteria, se le puede decir, maleolar anterolateral, sería esta. Del otro lado tenemos la anteromedial y aquí tenemos la calcánea, ¿verdad? Que es medial también, que esta sí es rama de la, también es rama de la, no. Ah, sí, perdón, de la tibial posterior, sí, perdón, de la tibial posterior. Este sería el retináculo del tarso, este sería parte del retináculo del tarso. Aquí vamos a tener un retináculo que tiene forma de Y. Cuando hablamos de retináculos extensores, vamos a tener dos partes. Son dos, está compuesto de dos piezas. Una que está más arriba, que aquí no la ponen, pero es como que yo tuviera mi dedo en esta forma. Y esa parte superior del retináculo extensor se va a originar e insertar de maleolo a maleolo, o sea, del maleolo medial al maleolo lateral. Y el otro, ¿verdad? Que es el inferior, que es el que tiene forma de V, perdón, de Y. Entonces, una de las bandas se va a originar en la superficie medial del astrágalo. Luego, la otra banda, la de más arriba, se va a originar en el maleolo medial. Y luego se van a insertar en la superficie lateral del calcáneo. Entonces, deteniendo a todos esos músculos ahí en su sitio. Bueno, de este, nada más.